Bienvenidos a Líderes de Otro Mundo, un podcast dedicado a explorar las múltiples facetas del liderazgo. Acompáñanos mientras conversamos con diversos líderes sobre sus experiencias, desafíos y logros en sus respectivos ámbitos de acción. Mi nombre es Desiree Cárdenas, coach ontológico y empresarial, profesional de recursos humanos especializada en desarrollo organizacional y compensación. Tengo más de 19 años de experiencia en empresas locales y multinacionales en diferentes países como Chile, México y Venezuela. Hoy nos acompaña Maya Paz Rabanal, psicóloga, instructora de Mindfulness y Hatha Yoga. Imparte talleres en Mindfulness para adultos y adolescentes desde el año 2013. Trabaja como consultora en procesos de transformación cultural a través de la práctica del Mindfulness en organizaciones. Participó en estudios relacionados con los efectos en las prácticas de atención plena en adolescentes. Destaca por su liderazgo a través de su cercanía y su comunicación asertiva. A Maya la pueden encontrar en Instagram como Maya-Rabanal y en el Instagram del Centro Asia Santiago. Maya, bienvenida a Líderes de Otro Mundo. Muchas gracias por tu invitación. Estoy muy contenta de estar ayudando y participando en esto. Muchísimas gracias, Maya. Es un placer tenerte aquí como invitada. Para empezar esta conversación, me gustaría que te relajaras, que te sintieras cómoda y nos compartieras. ¿Quién es Maya Rabanal? ¿Cómo llegaste a ser quien eres hoy? Coméntanos un poco tu historia. Ok. Siempre esa pregunta cuando te preguntan quién eres, es como una pregunta donde es tan amplia, pero uno no tiene distintas formas como de abordarla, ¿no? Eh, bueno, soy una mujer buscadora, me considero una mujer buscadora, buscadora de prácticas de conciencia, en donde a través de esta búsqueda lo que he ido como siempre cuidando es mi inspiración de ser un aporte, ¿sí? Parte y aporte en el mundo para generar mejor bienestar, en fondo, para aumentar el bienestar. Primero empecé esta búsqueda en mí, a mis cortos 16 años. Luego, bueno, ahí empezó por preguntas personales que yo tenía, como las preguntas existenciales, cuando nos preguntamos, por ejemplo, que qué sentido tiene todo esto, ¿no? El estar aquí, en esta vida, como el mundo. Y también preguntas sobre cómo poder entender más lo que pasaba en mi mente. Desde chica fui muy como, siempre muy dada a estar en el mundo interior. Y bueno, vengo de una familia que también es muy buscadora. Mi abuela paterna y mi tía, ellas también fueron practicantes de meditación budista y de otras más. Entonces, dado esa influencia de mi padre, mis hermanos también, es que a los 18 años ingresé a mi primer retiro de meditación, el que fue en estos retiros de meditación de Vipassana, que duran 10 días, son 10 días de silencio, en donde tú entras y estás 10 horas diarias meditando con algunos descansos como de 5 minutos, horas de almuerzo y cosas, pero siempre en silencio. Así que ahí inició mi viaje en esto y la verdad es que fue un cambio súper revolucionario porque hubo muchas cosas que vi que cambiaron la forma desde del cómo vivir, del lugar en donde yo me estaba parando para vivir. Sí, muy, por ejemplo, algo muy, muy, muy potente para mí en esa época fue observar cómo mis juicios tendían a determinar lo que yo veía en el entorno. Y notar como esa mente enjuiciadora me ayudó mucho a poder entender que mis juicios no eran la realidad. Entonces hubo como un salto, ¿cierto? En donde empecé a decir como, wow, ¿verdad? Lo que creemos o lo que siempre damos por hecho, muchas veces es una proyección. ¿No? Así que bueno, así comencé. Luego de eso continué buscando, entré a estudiar psicología, un poco también motivada por lo mismo, observando y sintiendo que también es algo que se me daba como más fácil, ¿no? Este tema como de la escucha y de la introspección. Y también para entenderme a mí misma, ¿no? Como que a veces se tiene mucho juicio con los psicólogos de decir como, como que tratamos de analizar tanto a la gente y todo. Y la verdad es que yo la primera persona que me necesitaba analizar era a mí misma. Y bueno, y entré en la psicología y con esta base de la meditación, entonces siento que fui como leyendo la psicología siempre con este trasfondo, ¿no?
Y tuve la fortuna de que en la escuela donde yo estudié, en la Universidad Alberto Hurtado, tuve un profesor donde él venía también de una práctica meditativa y instauró este proyecto de armar la unidad de mindfulness del Alberto Hurtado. Entonces yo conecté con este profesor a través de la práctica y después empecé a trabajar en la unidad de mindfulness de la universidad. Ahí fue cuando me formé como instructora de mindfulness con él, con Ricardo Pulido, ¿sí? Que él hacía esta formación con los créditos y como con el permiso de John Kabat-Zinn, que se formó allá. Y bueno, y después de eso ya nunca más paré y se conectaba mucho con mi propósito, que era poder impartir las prácticas que a mí tanto me habían ayudado en la vida. Qué bueno, Maya. Y cuando tú empiezas a ver esto del mindfulness, un poco explícale a quienes no saben de qué se trata esta herramienta, de qué se trata y cómo puede ayudar a los líderes. Bien. El mindfulness es practicar el darse cuenta, ¿sí? Es una práctica que hacemos que se dice, ponemos la atención en el momento presente, sin juicio y con aceptación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros llevamos la atención al presente, lo que empezamos a ver es todo lo que nos sucede, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y cuando empezamos a ver eso sin reaccionar, es decir, como con una actitud de ecuanimidad, ¿vale? Empezamos a desarrollar un músculo interno que tiene que ver con nuestra capacidad de estar más presentes. No tanto en el momento presente como en la sensación, en lo micro, ¿no? Sino esta presencia que podemos mirarla como una mirada interior que cultiva el darse cuenta. Y cuando cultivamos esta cualidad de nuestra mente del darnos cuenta y salimos un poco como de esta mente tan funcional que siempre está haciendo, es que podemos generar un espacio interno que nos ayuda a poder como desapegarnos o diferir, por así decirlo, de lo que está sucediendo. Por lo tanto, se abren un montón de posibilidades, ¿no? Bueno, y hay muchos beneficios ahí dentro de eso. ¿Por qué puede ayudar a los líderes? Bueno, yo lo veo en distintos niveles. Uno, porque tiene un efecto muy terapéutico, en el sentido de que te ayuda a regular tus estados emocionales. Cuando vamos trabajando en la presencia y en la conciencia del cuerpo, nuestra mente necesariamente descansa, porque nuestra mente en general no puede estar sintiendo y pensando con tanta intensidad a la vez. ¿Sí? Entonces, a muchas personas les genera mucho como impacto el cómo pocos minutos de centramiento y de conciencia en la respiración y en el cuerpo les trae este estado de mayor como descarga, de mayor relajo. Bueno, entonces vamos desarrollando menor reactividad emocional, la capacidad de estar respondiendo con conciencia y de no reaccionar de forma automática, que en general estamos mucho en el automático, ¿verdad? Entonces, con esta práctica vamos saliendo del automático, vamos observando nuestros propios juicios, nuestros propios pensamientos, nuestras formas de reaccionar frente a algo. Entonces, podemos elegir qué hacer y no ser como títeres, por así decirlo, de nuestra propia reactividad. Eso en un plano como más terapéutico, ¿no? Y además cultiva distintas virtudes. Dentro de ellas, yo creo que la más central es la cualidad de la escucha. Entendiendo la escucha como un acto de conciencia y no como el oír solamente, ¿no? Entonces, cuando cultivamos nuestra capacidad de escucha, empezamos a como ir como un poco como un submarino hacia abajo a nuestras profundidades y podemos empezar a mirar nuestras creencias que están debajo, como el iceberg, ¿no? Que van determinando mucho cómo nosotros vemos el mundo. Entonces, cuando vemos esas creencias, nos damos cuenta de que no somos nuestras creencias, sino que son creencias y que por lo tanto, como son creencias, esta historia también puede cambiar. Podemos elegir otras creencias. Y eso nos hace un giro de conciencia, en donde salimos como de una actitud como de víctima, por así decirlo, ¿no?
en donde las cosas te pasan, a una actitud y un lugar de más protagonista, donde yo soy más creadora del mundo o Donde te creador haces del cargo, mundo. pudiésemos decirlo así. Exacto, donde te haces cargo. Y todo cambia cuando uno empieza a hacerse cargo. Pero ya la culpa no está en el otro, en algo externo, ¿no? Es Exacto, desde te tu propio empiezas a ser. Ujú. responsabilizar de tus cosas, ¿no? De tu vida. Entonces, también tienes como una actitud mucho más activa con tu realidad y con tus circunstancias. Por lo tanto, también aprendes desde un lugar distinto, como que te abres al aprendizaje. Además, también cuando cultivamos esta capacidad, ¿no? De estar más presente, nuestra atención se pone más flexible, ¿no? Porque expandimos nuestra atención. Es como una atención flotante en donde mantenemos siempre como una presencia que nos ayuda a ver, si bien lo que estoy viendo adelante, pero al mismo tiempo estar atento si hay otra cosa que surgió. Entonces, por lo tanto, poder mirar más el todo, ¿no? Y al observar que podemos tomar conciencia de las distintas cosas, también nuestra atención se vuelve como más flexible, por lo tanto también nos podemos adaptar mejor a los cambios. A mí en lo personal, y lo que he visto también mucho, es que la práctica de la meditación es una práctica que nos ayuda un montón a poder relacionarnos de una manera más sabia también con el cambio y con la incertidumbre. Y estamos en un entorno de cambio constantemente, ¿no? ¿Alguna anécdota o ejemplo, Maya, ahora que lo traes al final de tu relato, respecto a cómo es una herramienta que para ti también ha sido muy importante? Cuéntanos un ejemplo, una anécdota en donde tú sientas que esta herramienta te ayudó a ti a llegar a los resultados o a algún líder que tú hayas acompañado, como tú lo quieras compartir, a lo mejor para hacerlo un poco más aterrizados a quienes quizás no conocen esta herramienta y quieran verlo evidenciado, porque está muy, muy, muy interesante. Claro. Mira, tuvimos un proceso largo en una organización donde estuvimos trabajando en transformación cultural en primera persona. ¿Por qué en primera persona? Porque justamente lo que buscábamos es que se desarrollaran primero las cualidades en la persona, ¿no? Y que la persona aprendiera como a autoliderarse y luego desde ahí ser como un agente de cambio y un movilizador del propósito como de la organización. Entonces, cuando estuvimos trabajando con los distintos líderes de un área en específico en esta organización, vimos cómo al ir tallando la presencia y estas prácticas, ellos empezaron como a descargar sus juicios históricos, ¿no? Porque en una organización está llena de juicios históricos, ¿no? Entonces empezaron a descargar estos juicios históricos y empezaron como a observarse siendo ellos lo que enjuiciaban, por ejemplo, al cliente, ¿no? Entonces, que el cliente no sabe lo que quiere, que el cliente pide, pero en el fondo, no sé, distintos juicios, ¿no? Como, o que era como muy impertinente, o ya, sí, por decirte algunos, como de los más livianitos, ¿no? Bueno, entonces, cuando empezaron a ver como estos juicios en ellos, también empezaron a abrirse a la posibilidad de escuchar al otro desde un lugar distinto. Como decir, esta es la historia que yo me cuento de él, pero por lo tanto es una historia, no es una realidad. Y bueno, eso junto con otras herramientas, ¿no? Esto fue un proceso súper largo. Empezó a darse la posibilidad de que hicieran escucha de clientes. Como ellos venían practicando mucho la escucha, ¿verdad? En los distintos niveles, empezamos a hacer estas entrevistas a los clientes donde eran escuchas a clientes, con ciertas preguntas, como cuidando una cierta disposición, ¿verdad? Y el tema es que luego de esta escucha a los clientes empezó a repararse la relación con el otro. Y eso, claro que tuvo efectos, porque efectivamente habían proyectos que andaban de una forma mucho más fluida después. Había un montón de proyectos que no salían porque efectivamente no lograban ponerse de acuerdo, en el fondo no lograban sentarse a Claro, conversar desde, ¿no? Como esta disposición interna de claro. mayor apertura. Entonces,
bueno, ahí los proyectos empezaron a fluir algunos, ¿verdad? Y, y dio espacio para que pudieran alinear las preocupaciones de las cuales cada parte se hacía cargo. Entonces, a entender que el otro también tenía sus preocupaciones y escucharlas, pudieron como alinearlas también con las propias preocupaciones, entonces así generar como un acuerdo o una alianza en cuidar como el todo, ¿no? Como ambas partes. Claro, un poco también establecer la confianza, ¿no? La confianza que te da la comunicación desde la escucha, en los compromisos, cumplirlos, ¿no? Claro, de ahí viene todo como el tema de volver a reconstruir la Ujú. confianza, ¿no? Porque Bien. cuando uno escucha como con la atención puesta, ¿no? Con una atención más abierta y sin juicio, es una disposición que se transmite, que se siente, ¿no? Como que el otro corazón lo siente también. Y sentir que el otro te está escuchando con esa apertura es algo que ya te ayuda a entrar en confianza y a salir como de este estado como de alerta, ¿no? De como que me están enjuiciando. Mm. Entonces, claro, se va creando desde ahí hasta lo que tú bien dices, ¿no? Como cumplir los compromisos, sentir que hay sincronía, que las personas están remando para el mismo lado, ¿no? Mm. ¿Y cuál dirías tú, basándonos en una experiencia exitosa, eh, cuál ha sido tu experiencia, proyecto o desafío en donde quizás te costó un poco más y lograste solucionarlo, que fue un gran aprendizaje para ti? Mm. Sí, tuve en lo personal, me pasó en mi primer taller de mindfulness que hice. Justo me tocó hacerlo con una psicóloga, mujer, imagínate, no sé, yo tenía 25 años, 24 años, ¿no? Y bueno, me tocó con un grupo de psicólogas mayores, ya dentro de los 50 y 70 años, y ellas querían aprender mindfulness. Entonces yo fui a aprender mindfulness, o sea, a guiarles las prácticas, y eran un hueso duro de roer, así como que no me daban tregua. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué aquí? Pero si yo medito con música, a mí me funciona, ¿no? ¿Por qué tiene que ser en silencio? ¿Por qué la respiración sentirla acá? Hacen cuestionamientos de todo tipo, ¿no? Y bueno, y ellas un poco también se encontraron con un cruce de expectativa cuando yo llego con el taller muy experiencial, porque el mindfulness nosotros lo enseñamos muy desde de la experiencia, ¿no? Más que desde lo teórico, sobre todo en estos cursos como del mindfulness para la reducción del estrés. Ellas tenían la expectativa de tener algo un poco más formativo teórico. Bueno, entonces, para mí al principio yo dije, wow, ¿cómo me enfrento a esto? Así como, ¿cómo no me quedo paralizada en una situación en donde me siento tremendamente enjuiciada y criticada? Y dije, ok, ¿sabes qué? Yo vengo aquí a enseñar la práctica, confío en mi propia práctica, confío en lo que yo he aprendido y empecé también como a observar mi propia reactividad frente a este grupo de psicólogas, ¿no? Entonces, cuando empecé a observar mi propia reactividad, fue un tremendo aprendizaje, justamente para yo salir de mis propias creencias, que es mi primer taller, no tengo experiencia, soy muy joven, ¿no? Como para enseñar esto, distintas cosas. Y, y el como salir de ese lugar, de centrarme en ese lugar, me permitió volver a enraizarme en mi propósito, que fue el entregar esta herramienta y que bueno, es como yo tiro semilla y bueno, y en la tierra que crece, creció y en la que no, no, po. Como dejar de hacerme cargo también en cómo las otras personas me van a ver o no me van a ver, o qué van a evaluar o no van a evaluar, porque eso ya estaba fuera de mi control. Así que enraizarme bien en toda mi práctica, en todo lo que yo sabía y en el sentido que para mí tenía, me ayudó muchísimo y sobre todo sentir más bien que yo era un canal de transmisión, que tanto como en ese lugar quizás más egocéntrico, en el sentido de decir,
como que me importara tanto lo que las otras iban a evaluar o no evaluar de mí, ¿no? Y al final pasó que las personas como que lograron ceder, entraron más en la práctica y incluso en la última sesión me lo reconocieron. Me dijeron como, oye, fuimos duras, no sé qué, era como que reconocieron ese valor de yo haber sostenido y haberme mantenido y que ellas habían sido como bastante como un hueso duro de roer. Oye, súper bueno el ejemplo que colocas porque además si lo llevamos al mundo empresarial, es un ejemplo que está muy presente, ¿no? Desde si alguien asume una posición de liderazgo muy joven, pensar, como tú lo mencionas, en sus propios juicios, decir estoy muy joven y empieza a insegurizarse un poco. O también cuando tienes una audiencia, como tú lo dices, bastante crítica, en donde el mensaje casi siempre debería ser el, bueno, hay que desaprender para aprender, ¿no? Entonces, creo que plasmaste en tu ejemplo algo que se puede llevar muy fácil al mundo empresarial y que sucede, ¿no? Cuando alguien acaba de asumir una posición como líder, cuando alguien está gestionando a lo mejor un equipo, un proyecto multidisciplinario. Así que ahí el mindfulness lo utilizaste, lo trabajaste y bueno, por eso estás hoy donde estás muy reconocida en el mercado con esta herramienta, ¿no? Y tú dirías, Maya, que este puede ser el quiebre o el punto de inflexión en Maya Rabanal en cuanto a el uso o el logro de esta herramienta desde un inconsciente, como tú hoy lo dices, ¿no? En ese momento lo hiciste en pleno ejercicio, lo estudiaste, analizaste, redirigiste y seguiste tu propósito. Pero hoy en día, imagino o estoy segura que casi no te sucede porque ya lo tienes interiorizado. ¿Tú dirías que Mm. este ha sido el quiebre o el punto de inflexión en tu vida para ser la Maya que es hoy en día como líder en mindfulness o te gustaría compartir otro que tú digas, Mm. Es una bonita pregunta la que haces, porque cuando me lo preguntas, me conecto como con distintos puntos como de inflexión, ¿no? Como en la vida. Yo siento que uno siempre está teniendo como esos puntos de inflexión, sobre todo cuando mantenemos la escucha abierta, como que estamos muy conectados así con nuestro aprendizaje, con el aprendizaje que nos traen las vivencias. Yo diría que sí, ese fue un gran punto porque me inicié de alguna manera, fue como fuera mi primer taller como formal y todo, ¿no? Entonces me posicioné y sentí que pude posicionarme en este lugar. Yo te diría que otro punto importante, bueno, fue temas como más personales. Hubo un momento en el 2015, yo viví una pérdida muy importante, emocional, un duelo súper importante. Y cuando me enfrenté a esta situación, es como que toda la práctica que yo había tenido del pasado tuvo total sentido en ese momento. Y fue una herramienta que sin duda hizo toda la diferencia en cómo yo enfrenté ese dolor y ese desafío que me estaba presentando la vida, como verlo como una oportunidad. Sí, yo siento que en ese momento es como que me hubiese asentado aún más en mi experiencia, en la práctica y también transmitiendo esto. Porque lo que nos ayuda a como enraizarnos, ¿no? O posicionarnos desde un lugar de mayor confianza cuando transmitimos, sobre todo en lo que yo me dedico en el mindfulness, es que tú sientes la práctica en ti. Sientes que has vivido un poco lo que le está también pidiendo al otro que haga, ¿no? Y asentar esa confianza fue algo que radicalmente también cambió y me ayudó a pegarme un salto muy grande. Eso, y también hubo otro hito muy, muy bonito, que fue cuando me invitaron a participar en la formación de instructores del Centro Asia Santiago, que es donde trabajo actualmente. Entonces, ya empezar a ayudar a que otros se formaran, también me permitió ver un montón de cosas personales, como herramientas que efectivamente sí tengo, y
saber que puedo transmitir este saber, no solo como en la práctica a quien lo quiere, sino también a quien quiere guiar. Así que yo te diría que esos tres han sido como hitos importantes en este posicionarme como instructora o como, sí, como transmisora de esta práctica. Gracias, Maya. Y un poco nos mencionabas en un principio cómo llegó el mindfulness en tu vida. También, por lo que entiendo, entonces hay una historia familiar en donde están un sentido amigable con estas prácticas, ¿no? Nos hablaste de tu abuela paterna, de tu tía, de tus padres, de tus hermanos. ¿Algún consejo que tú hayas recibido que te haya marcado, ya sea algún familiar o no familiar, y que tú quieras compartirle hoy a nuestros escuchas? Sí, como un consejo pensando en qué me ayudó a mí a posicionarse, Ujú. a como a sentirme con más confianza. Sí, hubo uno que de hecho que fue de mi profesor, de Ricardo, ¿no? Cuando cuando íbamos a entrar a hacer estos los talleres y ya nos estábamos como titulando como instructores mindfulness, él nos dijo como: "Confíen en que si les toca ocupar ese lugar, es por algo". Entonces, eso también a mí me ayudó como a decir: "Ah, ya, no es como que la vida, de alguna manera, también me está trayendo a este lugar". Y confiar en que hay una red mucho más grande que va configurándose de una cierta manera, en donde te dice: "Okey, hoy ese es tu lugar". Y desde ahí transmitir. Eso Claro, me ayudó cuando muchísimo. uno asegura, nada es por casualidad, ¿no? En la vida uno está en el lugar, en el momento correcto, ya sea para un aprendizaje de uno o ayudar a otros, ¿no? Exacto, ¿Y sí. cuáles son los valores que tú consideras, Maya, que debe tener un líder para que sea exitoso? Mm. Mira, yo creo que por sobre todo, o sea, es que hay como cosas distintas, ¿no? Una cosa es como los valores, como virtudes, y otra cosa creo que es como lo que él valora en su vida, ¿no? Y yo creo que algo importante que tiene que valorar un líder es el poder mirarse a sí mismo. Y porque Porque siento que en ese ejercicio que es constante, que es una práctica, no es como, ah, yo ya me miré, ya sé todo de mí, ¿no? Sino como una práctica constante, lo ayuda a ver siempre sus puntos ciegos. Y el poder mirar el punto ciego también te ayuda a entrar en ese espacio de conciencia del no saber. Y cuando entras en ese espacio de mayor conciencia con el no saber y sabes relacionarte con ese lugar, le das más posibilidades como tener la taza más. Y eso, claro, va a abrir posibilidades en vez de cerrarlas, ¿no? Y, y bueno, y el tema que también ayuda mucho a que se autolideren en cuanto como sus propias como juicios y su reactividad emocional. O sea, un líder que es reactivo emocionalmente no es un buen líder, ¿no? En el fondo. Claro. Creo que entonces la escucha es como la piedra angular en ese sentido. La escucha, también siento que valorar el sentido del humor. A mí en lo personal me ayuda mucho y lo he visto, en donde como que el sentido del humor te ayuda a poder también como aprender a reírte de ti, es como a tomar con más liviandad y también hacer como una toma de perspectiva. Eh, el también que se respete a todos por igual, creo que es súper importante, ¿no? Bueno, y varias virtudes más, la paciencia, el discernimiento, pero Claro, ¿no? sobre todo es como saber cuándo, la sabiduría, ¿no? Porque es como, ¿cuándo ocupar qué virtud? Claro, ¿no? De ahí que a uno siempre, lo conoces tú también, le dicen a uno, hay que manejar bien los silencios, ¿no? La escucha,
el respeto, creo que son palabras que mencionaste que son claves, porque al final, escuchando al otro, sabes en qué lo puedes ayudar o cómo te puede ayudar el otro, siendo todo como de mutuo acuerdo, ¿no? Hablándolo un poco más en ese sentido, ¿no? Para el logro de los resultados. Diríamos entonces que si tú le dieras a los próximos líderes que van a estar asumiendo una posición de líder, o no líderes, sino personas que se están graduando en la universidad y se van a insertar en el mundo laboral, consejos y claves para en el futuro ser un líder exitoso, ¿cuáles serían? Ujú. Mira, hay un consejo súper importante que lo he visto mucho, que es soltar la creencia de que darse una pausa no es productivo. Creo que eso es súper importante porque en general en el mundo actual en el que estamos, tan llenos de cosas, ¿no? De estímulo y de multifoco, creemos que darnos una pausa es como, ok, dejar de hacer, pero entonces como que detenemos como toda la producción y el ser productivo. Cuando justamente generar pausas de escucha, de reconocimiento, silencio, ¿no? Es lo que más te puede ayudar a poder estar tú en la mejor como capacidad atencional de mente y como con la mejor disposición para enfrentar también un desafío, ¿no? Entonces, cuidar esos espacios de pausa para descargar, súper importante el descargar, ya sea de distintas maneras, con la meditación, el movimiento, lo que sea. Y lo otro es que se parte por casa. Para poder ser líder, yo siento que siempre, bueno, y en muchas cosas, ¿no? Como que primero partir por casa. Entonces, aprender a autoliderarse antes de pensar y como ir y liderar a otros, ¿no? La mejor manera de transmitir algo o siento yo, de motivar, es con el propio ejemplo. Siendo congruentes, ¿no? Entre lo que decimos y lo que hacemos. Yo creo que ese es el Exacto. principal mensaje que has querido decirnos en esta entrevista. La escucha, el respeto, es muy importante y el hacerse cargo. Yo creo que de muy linda manera nos has relatado mucho cómo esta herramienta puede ayudar a las personas y ayudarnos a todos a hacernos más autogestionarnos, ¿no? En nuestros distintos quehaceres. Ujú. Muchísimas gracias, Maya. Ahora vamos a pasar a una parte de la entrevista que es un poco más rápida. Van a hacer unas preguntas ping-pong. No tiene, es totalmente natural lo que salga de tu corazón. No tiene que ser correcto o incorrecto las respuestas. ¿El líder nace o se hace? Se hace. Si tuvieses que mencionar un personaje de alguna película o una película que demuestra para ti lo que es un líder o el liderazgo, ¿cuál sería? Ay, el de Corazón Valiente. Braveheart, ya. Sí, Y William Wallace, ok. William Y, Wallace. y si habláramos del mundo musical, una canción que te guste utilizar cuando presentas un desafío o un nuevo proyecto. Wow, esa está más difícil. Mm. Te vas a reír, porque ocupamos la de Rocky, esa como Ah, pero es que es buena para prepararse. Es buena para prepararse. Sí, 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 Ojo, y yo creo que muchas personas se identifican con esa canción de Rocky. sí, sí, ¿Y claro. a qué puede decir Maya que le tiene miedo? Uy, le tengo miedo al miedo. ¿Y, ¿y qué hace que los ojos de Maya Paz Rabanal brillen? Ay, yo creo que la maravilla de la existencia, el poder conectarme con eso, con la gratitud de la vida, ¿no? Ujú, Muchísimas y el gracias, amor. muchísimas gracias, Maya. Excelente. Gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio en donde estamos compartiendo las historias, las herramientas de líderes exitosos en el mundo personal y profesional para uso de todas nuestras escuchas. Un Muchísimas abrazo desde acá. gracias, abrazos de vuelta.
Gracias por acompañarnos en Líderes de Otro Mundo. Cada episodio es una oportunidad para conocer nuevas experiencias y herramientas que te ayudarán a aprender de quienes lideran con pasión y propósito. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal para escuchar los próximos episodios. Y si te gustó el programa de hoy, compártelo con tus amigos y déjanos un comentario para saber tu opinión. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspire y transforma. Nos escuchamos en el próximo episodio de Líderes de Otro Mundo.